Billings. Método natural para la planificación familiar. En nuestro planeta, todo tipo de vida depende de dos cosas: calor y agua. La presencia del calor es esencial para que se desarrolle la vida, pero por sí sola no basta. Sin agua, sin humedad, la superficie de la Tierra se vería más árida que el desierto. Para que una semilla germine, sabemos que necesita tierra y agua en abundancia. Sin embargo, nos llama la atención ver que a veces de una semilla no nace nada y nos preguntamos, ¿qué pasa? No es una pregunta fácil de responder. Para hacerlo tenemos que fijarnos en unos elementos misteriosos que, como si fueran los engranajes de un inmenso reloj, controlan el complejo programa de la vida, los ciclos de las estaciones, los ritmos de los seres vivientes. Estos mismos mecanismos regulan también los ritmos más importantes que afectan nuestro cuerpo, de manera especial el ciclo reproductivo de la mujer. Toda mujer lleva dentro de sí una especie de reloj interno que regula una función vital: la procreación, el dar la vida a un niño. Consideremos el cuerpo de la mujer como el terreno donde quisiéramos plantar una semilla. El terreno necesita agua y humedad para ser fértil. Algo parecido se puede afirmar del cuerpo de la mujer durante la fase fecunda de su ciclo mensual, cuando ella advierte la presencia de cierta humedad. Ella siente una sensación de mojado y nota que después de un periodo seco aparece una secreción mucosa fuera de la vagina, mientras hace sus tareas normales de la jornada. Toda mujer durante sus años fértiles puede aprender fácilmente a reconocer esta sensación y a identificar su fase fértil cuando este moco está presente en su cuerpo. Al principio, el moco parece nebuloso y pegajoso. Después, poco a poco, se vuelve más claro y elástico. Lo acompaña una sensación de humedad. Esta es la humedad de que hemos venido hablando. Pero volvamos al reloj del que hablamos originalmente. Vamos a dividir la cara del reloj y a equipararla con los días del ciclo mensual. Tomamos como punto de partida el hecho más familiar y evidente, la menstruación, y la marcamos de rojo. Después de la menstruación hay ordinariamente un tiempo de sequedad o aridez. Vamos a pintarlo de marrón, como el terreno seco. Después viene la primera indicación del tiempo húmedo, bajo la forma de un tipo particular de secreción mucosa, como hemos visto. Vamos a pintar esta fase de blanco. Sigue otro periodo de sequedad. De nuevo lo pintamos de marrón. Este tiempo de sequedad dura hasta el inicio de la siguiente menstruación. Lo pintamos de rojo y el ciclo comienza de nuevo. Un vistazo es suficiente para darse cuenta en qué parte del ciclo la semilla puede germinar y dar fruto. Obviamente no aquí, ni aquí cuando el terreno está seco y árido como el desierto. Es más probable que germine aquí, cuando la humedad está presente, cuando hay secreción mucosa en el cuerpo de la mujer. Pero el reloj no es idéntico para todas las mujeres, ni siquiera en una misma mujer, pues puede cambiar con el pasar de los años. Por eso vamos a tratar de observar atentamente este mecanismo vital. Vamos a abrir y a examinar los mecanismos de este reloj. Vamos a dividir esta tira en una serie de casillas, una por cada día del mes. Las 30 casillas corresponden a un ciclo de 30 días. Utilizamos este ciclo estándar como base para entender los ciclos más breves o más prolongados. Comenzamos marcando los días de la menstruación. 1, 2, 3, quizá 4, 5. Ahora comienza el tiempo seco. Señalamos estos días en nuestra gráfica.
A continuación, tenemos el inicio del tiempo húmedo, cuando la semilla puede germinar, cuando la mujer es potencialmente fértil. El primer día, el flujo mucoso es pegajoso, denso, poco elástico, de un color ligeramente cremoso. No es necesario hacer contacto con la zona vaginal para percibir esta diferencia. Las imágenes son solo un ejemplo de las apariencias que tiene el flujo mucoso. Con el paso de los días se hace más claro, elástico y transparente. Lo acompaña una sensación de humedad y lubricación. Después se da un cambio y el moco se vuelve opaco, pegajoso y la sensación de humedad y lubricación desaparece completamente. Esto indica que el último día en que el flujo mucoso era claro, resbaladizo y lubricante era el día cúspide. Lo señalamos de modo especial para distinguirlo de los demás, porque este es un día importante en el reloj que regula la vida de la mujer. Es el día en que ella posee su máximo grado de fecundidad y cuando tiene la mayor posibilidad de quedar encinta. Recuerda, la mujer puede identificar el día cúspide solo el día siguiente, es decir, cuando el flujo mucoso ha cambiado de aspecto o pudiera haber desaparecido completamente. Al día cúspide le añadimos los 3 días siguientes para indicar que estos también son días fecundos, aunque gradualmente menos, como veremos después. El cuarto día después del día cúspide marca el inicio del tiempo infecundo. Durante este tiempo, dado que no hay humedad, la mujer no puede concebir. Sigamos en la gráfica los días restantes del ciclo hasta que comienza otro nuevo. El espacio de tiempo entre el día cúspide y el inicio de la menstruación es relativamente constante, alrededor de 2 semanas. Lo que hace que un ciclo sea más largo o más corto es solo el número de días entre la menstruación y la llegada del día cúspide. Este periodo de tiempo, estos días secos antes que el flujo mucoso comience, puede no presentarse o puede durar más de lo ordinario, incluso semanas. Una mujer nunca sabe por anticipado la duración de su ciclo. Sin embargo, para llegar a conocer el reloj de su fecundidad, no hacen falta cálculos especiales. Basta observarse cada día a sí misma para ver si el flujo mucoso ha hecho su aparición y ver qué características tiene. Independientemente de la regularidad o falta de regularidad de su ciclo, o de especiales situaciones, como el periodo de la lactancia o premenopausa, la presencia y comportamiento del flujo mucoso le informan sobre el estado de su fecundidad. Es así de sencillo. Este es el reloj que marca la fecundidad de la mujer. Una vez que lo ha entendido, se va a dar cuenta de lo seguro y preciso que es. Aprovéchelo bien. He aquí 2 hogares. En ellos viven felizmente 2 matrimonios jóvenes. Esta es la primera pareja. Se aman mucho y sus relaciones conyugales son buenas. Como resultado tienen un niño, fabuloso. Y llega otro niño, después otro, después el cuarto y el quinto.
El objetivo de las relaciones matrimoniales no es solo la procreación. Con ellas se expresa y aumenta el amor entre marido y mujer. Pero si los hijos nacen muy cerca, uno detrás de otro, esto puede afectar la salud de la madre y la de los niños. Además, si la familia es pobre, los nacimientos numerosos pueden constituir una carga económica y quizá la madre no pueda dedicar tiempo suficiente a cada uno de los hijos. Por esto es importante para la familia espaciar los nacimientos. ¿Y la otra pareja? Ellos también se aman y se expresan físicamente su amor. Pero, aunque los quisieran, todavía no tienen hijos. ¿Por qué? Las respuestas a esta pregunta podrían ser muchas, sencillamente porque las causas pueden ser muchas. Quizá tienen relaciones solo en los días secos, sin flujo mucoso. Estos, o estos, o estos otros. Pero, ¿por qué la presencia del flujo mucoso es tan importante para controlar la fecundidad? ¿Qué hay detrás de este signo? Para responder a esta cuestión, vamos a ver cómo funciona el sistema reproductivo de la mujer. Estos son los ovarios, los órganos que producen el óvulo o huevo, que puede ser fecundado por el semen masculino. Esta es la vagina, el cérvix o cuello del útero y el útero. Dentro del útero hay una membrana mucosa que cubre la pared, el endometrio. Este revestimiento se forma al inicio de cada nuevo ciclo para proporcionar una especie de lecho en el que puede venir a posarse el óvulo fecundado y ahí desarrollarse y crecer. Pero si el huevo no es fertilizado, al final del ciclo este lecho va a ser expulsado y va a desaparecer con la menstruación, dejando espacio para un nuevo lecho. Estos canales son conocidos como las trompas de Falopio, o simplemente trompas, y llevan a los ovarios. En el ovario, el óvulo crece rodeado de una corona de células. Esta tiene el nombre de folículo. El cerebro ordena al folículo comenzar el proceso de maduración. En el momento culminante de este proceso, el folículo se abre y deja salir el óvulo. Es la ovulación. Bajo impulsos del cerebro, el cuello del útero comienza a producir el flujo mucoso. Esto provoca la sensación de humedad. Si el folículo ha acelerado el proceso, la señal para la producción del flujo mucoso ya ha sido enviada al cuello del útero. Entonces se eliminará el periodo seco que siga la menstruación. Esto explica por qué algunos ciclos son cortos. Si por el contrario el folículo retarda el inicio del proceso de maduración, entonces la señal será enviada más tarde y el resultado será un ciclo de mayor duración. Volvamos a la gráfica del ciclo regular y señalemos las casillas blancas del flujo mucoso hasta llegar al día cúspide. Cuando el flujo mucoso es tan fluido como este, o la mujer siente sensación lubricante, incluso después que el flujo elástico ha desaparecido, es señal de que el folículo está a punto de dejar salir el óvulo del ovario. De hecho, en torno a este tiempo, el huevo es liberado y entra en la trompa de Falopio. Ahora el óvulo va en vía directa hacia el útero. En su viaje por la trompa puede encontrarse con los espermatozoides, si es que las relaciones sexuales entre marido y mujer han tenido lugar. El tiempo durante el cual el óvulo puede ser fecundado es muy corto. Si durante este tiempo no encuentra los espermatozoides, se desintegrará en pocas horas. Después del día cúspide, el flujo mucoso se hace rápidamente más denso, como dijimos, pero ahora sabemos que al suceder esto forma una especie de tapón a la entrada del útero, cerrándolo completamente. Esto sucede siempre, independientemente de que el huevo haya sido fecundado o no.
En el caso de fecundación, el tapón sirve como defensa contra gérmenes. Por eso dijimos que durante todo este periodo de color marrón, la mujer no puede ser fecundada, porque el huevo ya se ha desintegrado y este tapón impide a los espermatozoides la entrada al útero. Así llegamos al final del ciclo con la aparición de una nueva menstruación y el desplazamiento del tapón. La pared interior del útero, que se había formado para recibir el óvulo fecundado, se desprende y es transportada por el flujo de sangre. Por eso es más correcto considerar la menstruación como el fin del ciclo, y tan pronto como comienza la menstruación, el inicio de un nuevo ciclo. La naturaleza prepara un nuevo lecho dentro del útero. Y la aparición del primer día de flujo mucoso es la señal de que en el ovario el folículo está madurando el óvulo. Sabemos que cuando llega el día cúspide, el óvulo está a punto de ser liberado y que entrará en la trompa. Es ahora cuando el huevo puede ser alcanzado y penetrado por los espermatozoides, los cuales han ido subiendo desde la vagina. El semen masculino está compuesto de millones de espermatozoides. El flujo mucoso elástico los filtra y solo deja pasar por el cuello del útero los sanos, como si fueran nadando fácilmente. El flujo mucoso ayuda al espermatozoide para que, en el momento de su encuentro con el óvulo, esté lleno de energía y vitalidad. Además, el flujo mucoso conserva vivos y sanos por 2 o 3 días, a veces por un poco más, aquellos espermatozoides que han entrado en las criptas cervicales, como veremos. Vamos a seguir ahora a los que han llegado al útero y suben hacia las trompas. Ellos no saben si el huevo se encuentra a derecha o a izquierda, por tanto los espermatozoides toman ambas direcciones. Este es el momento del encuentro entre el espermatozoide y el óvulo. De los millones de espermatozoides que entran en la vagina, solo unos centenares pasan a través del flujo mucoso. Y solo uno penetra el óvulo y lo fecunda. Y así una nueva vida comienza. Los caracteres hereditarios de los padres se mezclan y pasarán al niño. Desde este momento ya está establecida la constitución genética propia de cada individuo. Mientras tanto, en el cuello del útero se va formando el tapón de defensa. El óvulo fecundado baja ahora por la trompa, pero no para desintegrarse, sino para implantarse en las paredes del útero, en el lecho que ha sido preparado para recibirlo. Al inicio de los dolores del parto, el tapón se desprende. Ya ha realizado su cometido. Y entonces... Consideremos el papel insustituible que tiene el flujo mucoso en todo este proceso. Cuando aparece denso y pegajoso, este grabado aumentado muestra que se trata de una intrincada y densa red que opone una barrera casi impenetrable, incluso para los minúsculos espermatozoides. Al acercarse la ovulación, aumenta la proporción de agua y la malla comienza a abrirse para dar paso al espermatozoide. Cuando se acerca el día cúspide, el flujo mucoso forma canales que permiten el paso del esperma. Algunos permanecen por algún tiempo en el cervix, esperando el momento apropiado para subir y fecundar el óvulo. Los espermatozoides resguardados en las criptas cervicales están todavía vivos, pues el flujo mucoso los alimenta.
Algunos ciertamente alcanzarán el extremo de la trompa en el momento justo, cuando el óvulo se halla allí preparado para ser fecundado. Esto explica por qué en la presencia del flujo mucoso, que ayuda a mantener vivo el espermatozoide, una unión física o el simple contacto genital entre marido y mujer, incluso unos días antes de la liberación del óvulo, puede concluir en una concepción. Esto confirma la importancia del flujo mucoso como señal que informa a la mujer de su fecundidad potencial. ¿Por qué 3 días marcados como potencialmente fecundos después del día cúspide? Porque la ovulación ordinariamente tiene lugar un día después, o a veces, incluso 2 días después del día cúspide del flujo mucoso. El óvulo liberado vive alrededor de un día. Después de la ovulación, el flujo mucoso se vuelve denso y comienza a formar el tapón. Mientras esta barrera no llegue a ser impenetrable, algunos espermatozoides pueden subir por la trompa y alcanzar el óvulo cuando todavía puede ser fecundado. Hay otra cosa que tenemos que considerar: el mecanismo cerebral, que controla gran parte del funcionamiento de nuestro reloj. Se trata de la hipófisis, una glándula que manda desde el cerebro la señal para iniciar la maduración del folículo. Esto pone en movimiento todo el proceso de la ovulación. Es este el proceso que da la señal para que se produzca el flujo mucoso cervical. Puede suceder que si una mujer está cansada o afectada por la tensión del trabajo, o por ansiedad, o por problemas familiares, el cerebro no envíe la señal a los ovarios, como si la naturaleza se diera cuenta de que no es este el momento apropiado para añadirle la responsabilidad de otro hijo. En tales circunstancias, el ciclo de la mujer puede ser más largo o irregular. Durante la lactancia, el cerebro puede suspender temporalmente las actividades de los ovarios para que la mujer pueda producir el alimento para el niño. La lactancia es un modo natural e ideal de alimentar al niño. Favorece su desarrollo biológico y emocional, previene las infecciones, pues toda la protección de la madre se transmite al bebé a través de la leche materna. En el caso de ciclos más prolongados y especialmente durante la lactancia, la mujer debería aprender a reconocer su propio patrón básico de infecundidad, que denota la inactividad de los ovarios. Será una sensación de constante sequedad o un tipo de secreción que no varía con los días, por lo menos durante 2 semanas. Este tipo de secreción es completamente distinto del producido por la mujer cuando se aproxima a la ovulación y, por tanto, lo señalamos en la gráfica con un color diferente, amarillo. Pero, ¿cuándo va a volver a presentarse el flujo ovulatorio para decirnos que el reloj se ha puesto de nuevo en movimiento? La naturaleza prefiere proceder gradualmente con una serie de pequeños arranques y comienzos, apareciendo ocasionalmente el flujo mucoso y con cambios de sensación que se observan fuera de la vagina. Y generalmente, solo cuando el niño ya no obtiene su alimento exclusivamente de los pechos de la madre, la glándula cerebral acciona de nuevo el mecanismo que envía la señal a los ovarios para que reanuden la maduración de los folículos y liberen el óvulo. Ahora ya comprendes mejor la fecundidad de la mujer. Ahora ya sabes cómo introducir la vida en el mundo o cómo posponerla, por un ciclo o por un año. Podríamos resumir así esta libertad de elección. Si quieres tener un hijo, sabes que el momento más favorable para la concepción es cuando el flujo mucoso es claro y elástico como la clara de un huevo crudo y está presente la sensación de humedad y lubricación. Si, por el contrario, necesitas distanciar los nacimientos y no quieres quedar encinta, debes seguir las siguientes reglas.
Evita las relaciones matrimoniales en los días de la hemorragia menstrual, pues el cerebro puede enviar anticipadamente su mensaje a los ovarios y el flujo mucoso puede quedar oculto por la sangre, y por ello a la mujer le resulta muy difícil discernir si su periodo de fecundidad ha comenzado. Durante este tiempo seco, ten relaciones solo por la noche, y solo después de asegurarte cuidadosamente de que el flujo y la sensación de mojado no han aparecido. Dado que el fluido seminal puede velar la aparición del flujo mucoso, para no confundirte, evita tener relaciones en noches consecutivas. Ten relaciones una noche sí y otra no. Evita tener las relaciones durante el período del flujo mucoso y durante los 3 días que siguen al día cúspide. Luego, es posible tener relaciones durante todo este tiempo, de día o de noche, sin ninguna posibilidad de quedar embarazada. Pero, ¿qué debería hacer la pareja cuando la mujer tiene ciclos largos o está dando pecho? Durante este tiempo, que puede durar semanas o incluso meses, la mujer sabe que no es fecunda, ya sea por la sensación de sequedad, ya sea por la presencia persistente de una secreción vaginal invariable, distinta del flujo mucoso claro y elástico. En estas circunstancias, la regla para posponer los embarazos es tener relaciones solo por las noches y nunca en noches consecutivas. Esto con el fin de reconocer más fácilmente el inicio del período fecundo. Evita siempre las relaciones en las breves apariciones del flujo mucoso. Y cada vez que el flujo mucoso aparezca, acuérdate de añadir 3 días de abstinencia. Si después reconoces el desarrollo típico del flujo mucoso hasta llegar el día cúspide, puedes estar segura de haber vuelto a entrar dentro de tu ciclo normal de fertilidad. Nuestro amigo, el reloj. Estudios sobre el método Billings, realizados a escala mundial, han demostrado que si se siguen cuidadosamente estas reglas para evitar los embarazos, tal como nosotros las hemos explicado, se darán muy pocos embarazos. Pero si las reglas no son respetadas y las parejas tienen relaciones matrimoniales o contactos genitales íntimos en los días fecundos, se darán muchos embarazos. Usted puede seguir este método sencillo llevando su propia hoja de control con esta gráfica de estampillas multicolores y de fotografías del flujo mucoso. Las estampillas se refieren a diversos tipos de moco y han de pegarse correspondientemente en la hoja de control. También se pueden obtener pósters instructivos que ilustran las posibles circunstancias de la vida reproductiva de la mujer: ciclo regular, ciclo corto o ciclo largo, el periodo de lactancia, después de dejar de tomar la píldora o después de la extracción de la espiral, durante las enfermedades o tratamientos médicos o durante la premenopausa. En resumen, el método Billings de la ovulación puede ser muy eficaz si se siguen cuidadosamente las reglas. Se trata de un método natural. No perturba los ciclos naturales de tu cuerpo ni tu salud. No tiene efectos físicos colaterales, pues no implica el uso de sustancias químicas, medicinas o de otros instrumentos. Personas sin especial preparación médica pueden enseñarlo. No es costoso usarlo. A la mujer le ayuda a conocer cómo funciona su propio cuerpo. Facilita y puede robustecer la comunicación entre esposo y esposa. Ambos esposos comparten la responsabilidad de los hijos que quieren tener. Moral y religiosamente es perfectamente lícito. Por otra parte, si se quiere limitar o distanciar eficazmente los embarazos, es necesario un firme compromiso por parte de ambos cónyuges. Ciertamente, la motivación y el autocontrol son necesarios para aceptar la abstinencia durante las fases que la pareja puede considerar como potencialmente fecundas, si quieren evitar un embarazo. Ciertamente, se trata de un método para un esposo y una esposa que consideran su fecundidad como un don, que hay que saber apreciar y proteger, y que toman los días de su abstinencia conyugal como una expresión de amor y de madurez humana.